Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es viernes y es 23 de febrero. Estamos muy contentos en esta segunda hora de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de Esa? Muy bien, después de este bonito radioteatro, Luisa Iglesias. Qué Sí. bonito. Hay que decir, Miguel Ángel Quemain es el oso. Es el oso Boris. peludo. Ya nos estaban preguntando. Estuvo buenísimo, Miguel Ángel. Sí. Muy buen oso. Entrañable oso. Ese oso sí nos gusta. Estamos disfrutando mucho esta transmisión. Arrancamos hablando de los festivales y de cómo reconciliarnos quizá con esta ciudad con la que hemos tenido tantas discusiones en las últimas semanas, en los últimos meses y quizá en estos últimos años. No lo sé. Sí, justamente estos grandes festivales como el Festival Centro Histórico, como el FICUNAM, como el Festival Cervantino, como los grandes de la Feria Libre de Guadalajara, Ajá. nos acercan a maneras de entender la participación que el Estado mexicano tiene en estos grandes eventos. Son festivales que podríamos ver en Nueva York, en París, en Berlín, en Tokio, y los tenemos en la Ciudad de México con las grandes figuras del mundo, ¿no? Y festivales también que solo podemos ver en nuestro país, que esa es otra. Hay festivales que no tienen que compararse con ningún otro festival, o que no, ahora sí que no le piden nada a ninguno, y que, Sí. y que tenemos que pelear también con ellos y por ellos. Recuerdo mucho en este momento, por ejemplo, lo que pasó después del 19 de septiembre, que se acercaban la Feria del Libro del Zócalo, y que por poco y no se hace justamente por discusiones con la ciudad, que porque sí iba a haber un concierto, que si no, que... ¿Qué pasa cuando empezamos a perder esos espacios? Pues perdemos Sí. muchas Y voces, es que, por eso hay bueno, que luchar por ellos. desgraciadamente para otros países, no sé si eres de Nicaragua, o si eres de Panamá, o si eres de Ecuador o de Ajá. Bolivia, México es un destino obligado para venir a ver muchísimas Claro. cosas que tendrías que ver en Berlín, tendrías que ver en Frankfurt, tendrías que ver en otros, que es muy costoso, muy difícil para muchas personas, ¿no? Pero un vuelito a la Ciudad de México desde El Salvador o Nicaragua o Caracas. Qué bueno, porque yo no me puedo ir ni a Berlín ni a ver, vámonos. ¿Quién me va a podemos llevar? ir al ¿Quién centro nos lleva? histórico, podemos Sí, ir al es que Zócalo a son los escuchar grandes. la novena de Beethoven. Eso. Sí. A la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, eso también va a ser una verdadera maravilla. Jóvenes y son guerreros de la música académica. Vamos a seguir discutiendo y vamos a seguir haciendo comunidad con todos los queridos radioescuchas y con los que nos ven a través del canal 120 y el 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Saludamos a todos los amigos de TV UNAM y nos vamos directamente a nuestra nota nacional porque vamos a hablar justamente de la campaña de Marichuy. Venga. Primer movimiento. Nota nacional. El pasado lunes concluyó el periodo de recolección de firmas de ciudadanos para conseguir una candidatura independiente a la presidencia de México. El Instituto Nacional Electoral recibió la solicitud de 46 ciudadanos que buscaban recolectar las 860,000 firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral. Entre ellos se encontraba María de Jesús Patricio, Marichuy, vocera del Consejo Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya lo iremos platicando porque por ahí nos estaban diciendo que no, que Marichuy no es vocera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero bueno, ella logró juntar únicamente 248,000 firmas. De acuerdo con el CNI y el ZLN, tener una candidata indígena en el actual proceso electoral era necesario para que los pueblos originarios y las mujeres, dos de los sectores más olvidados por la clase política, tuvieran representación en la contienda. Vamos a analizar qué fue lo que pasó con la campaña de Marichuy, sus propuestas, los temas que puso en discusión y la importancia y dimensión de su participación. Para ello nos acompaña el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Álvaro Arreola? Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa, Miguel Ángel. Estamos consternados porque Juana no Inés. estás en esta cabina. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. Ah, bueno. Es que tengo que llegar muy pronto a Ciudad Universitaria. El seminario de la democracia mexicana en la sucesión presidencial está agarrando vuelo, entonces hay que estar pendientes. ¿Te reclama tu causa? Sí, como todas las causas nobles. Excelente. Claro, y sin embargo te agradecemos que te distraigas un segundo de tus quehaceres para platicar con nosotros. Álvaro, ¿cómo leer y cómo hablar de la candidatura de Marichuy? Mira, yo creo que tiene varias dimensiones, ¿no? Primero, habría que fortalecer
una idea que desde hace varios años permea en la sociedad mexicana y que es la de encontrar alternativas a lo que pareciera ser un hoyo negro como es el subsistema de partidos. Creo que tanto ella como cualquiera de los que se han presentado, entre comillas, como independientes, pues aseguran una nueva manera, un deseo que se manifiesta sobre todo pues por la cantidad de gente que se inscribió para competir contra los partidos políticos y que de alguna manera recogen el hastío, ¿no?, la iracundia, la posición negativa que tiene mucha parte de la sociedad mexicana hacia el sistema partidario. Ese sería un primer elemento. Yo también lo vería en otro contexto ya más claro sobre la lucha por el poder en México. Sí es cierto que María de Jesús Patricio Martínez representa o es vocera del Consejo Indígena de Gobierno y también se le ha vinculado sobre todo al Congreso Nacional Indígena y al EZLN. Creo que por los resultados que se obtuvieron en cuanto al recogimiento de firmas, sí me gustaría a mí acompañar la reflexión con un abro un paréntesis y recordar la presencia en la historia política mexicana de un partido al que ustedes ya nunca no vieron, no saben más que leyendo algunos libros de historia política mexicana de el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El PAR, que nació en 1954 y perdió su registro hacia los años 90, a principios de la década del 90, por no llegar al tope exigido por la ley, sí, pierde su registro. Este partido en los 40 años casi de existencia, regularmente del 100% de votos que obtenía, recogía casi el 80% de ellos en Tamaulipas. Entonces, a lo que voy, el PAR, por ejemplo, pudo haber ganado durante varias décadas la gobernatura del estado de Tamaulipas si hubiese optado por lo razonable que era convertirse en partido local y dejar a un lado la figura del partido nacional, que era un instrumento del partido de estado, el partido de organización institucional, sí lo fue, mas sin embargo creo que perdió la dimensión de lo local y se fue a lo nacional, y ahí fue creo que su derrota histórica. Y es lo mismo que yo diría, por ejemplo, ahora reconociendo el número de apoyos ciudadanos recibidos por María de Jesús Patricio. Sí, es cierto, apenas escasamente tiene 260,000 apoyos, no llega al umbral necesario, que es, como ustedes lo dijeron al inicio, 866,000, mas sin embargo, mi pregunta sí está presente recordando al PARM, la historia del PARM. ¿Por qué no optó por la gubernatura? ¿Por qué no optó por una senaduría? ¿Por qué no una diputación federal o local o en elección de ayuntamientos, que en Chiapas van a tener esas 5 elecciones? A mí me parece que esta es una de las experiencias que, por ejemplo, debiese ser considerado. Está el otro caso del joven jalisciense, candidato independiente, que también está creciendo y que siempre optó por el espacio territorial del que conoce su región. Entonces, creo que Marichuy y creo que el Consejo Indígena de Gobierno, me parece que se equivocaron. Creo que la dimensión de Marichuy sigue siendo regional y creo que ahí debió haber recogido los primeros frutos para posteriormente enriquecerlo en otros espacios. Y número 3, de la experiencia de Marichuy con respecto al demás grupo de aspirantes a la presidencia. Es muy sintomático, y esto sí es verdaderamente, no sé cómo podría yo exigir de la autoridad, cuando menos una intervención seria, de oficio, porque Marichuy representa en cuanto al apoyo ciudadano recibido, lo más honorable y lo más honesto que se hizo para recoger las firmas. Las firmas que tiene son reales. Esto es verdaderamente serio lo que digo, porque hay 3 candidatos que supuestamente sí pasan por encima de los 866,000, que son Jaime
Rodríguez el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala. Sí, ellos sí cruzan el umbral de 1 millón, pero, ojo, por ejemplo, el Bronco recibió 2.029.000, Armando Ríos Peter 1.746.000 y Margarita Zavala 1.578.000, es decir, un poco más de 4,5 millones o más o menos de apoyos ciudadanos, más sin embargo los apoyos encontrados de esos cruzados con las lista nominal de electores nos hace ver que de esos 4,5 millones solo 3 son reales, es decir, inflaron con 1,5 millones los 3, ¿sí?, sus apoyos. Esto yo creo que tiene que ver con lo que posiblemente no sería nada legítimo que recibieran el registro estas 3 personas que de manera incorrecta, no quiero señalarlos con otras categorías, pero me parece que frente a un espacio que María de Jesús Patricio recoge con una honorabilidad, un altísimo porcentaje de ellas las obtiene de manera legal y legítima, ¿sí?, y no va a alcanzar pues la cifra codiciada de 866,000, mientras que los otros casi de cada 2 que recogieron, uno era falso, ¿sí? Esto yo creo que si no lo hace el Instituto Nacional Electoral, sí lo podría hacer el Tribunal Electoral, de rechazar esas candidaturas, porque no se vale utilizar trampas, falsificar firmas, credenciales para alcanzar la aspiración de ser candidato a la presidencia. Creo que hay otra cosa que se tiene que discutir. Me parece muy importante esto que dices, Álvaro, de que lo más honorable y más honesto que se hizo para recoger las firmas fue lo que hizo Marichuy. Sí. Y creo que en este sentido hay otra vertiente de la discusión que valdría la pena analizar, que es no pensarlo, no verlo en términos de alcanzar un fin específico, que es llegar a la boleta o que es ganar la elección, sino es centrarse en el camino, digamos, en la brecha que se va abriendo. Durante mucho tiempo, al inicio de cuando se anunció esta campaña, sistemáticamente se dijo: Marichuy no quiere ganar, Marichuy no quiere, no está aspirando a ganar, como pasa muchas veces en la política. Lo que quiere es obligar a los otros a que pongan atención a sus temas para captar a ese electorado. ¿Funciona con esta lógica? No, Juana Inés, mira, hay que recordar al sociólogo, politólogo maravilloso, filósofo alemán Max Weber, y decía claramente Max Weber, o sea, quien quiera salvar su alma, no se refugie en la política. La política no sirve para salvar almas, la política no sirve para recorrer el país sembrando afabilidad, belleza, tranquilidad, austeridad, solicitar la generosidad de la sociedad y para decir no solamente queremos otra vez volver al mundo de lo ideal, de lo utópico. No, yo creo que no, la realidad hay que enfrentarla. La política es muy seria, la política es muy ruda y en la política no hay ética. Entonces, por eso encontramos hoy escenarios verdaderamente complejos y que asustan. Pero bueno, esa es la realidad política que vivimos. Yo no dudo, yo tengo simpatía con aquellos hombres, mujeres que desean hacer el bien y recorrer la República para hacerse presentes, para darle un grupo de ideas libertarias, ideológicamente plausibles, y decir, bueno, pues los indígenas estamos aquí, vamos a hacer solidaridad con muchos otros jóvenes, mujeres, etcétera. No, yo felicito a ese tipo de gente que lo hace, pero la política no es para eso. La política no es para eso. Está la iglesia y está otro tipo de actividades y quehaceres sociales, pero creo que la rudeza, y decirlo literalmente, de la política nos hace ver que la perspectiva civilizatoria o de combate es otra cosa. En ese sentido, bueno, hay quien no está de acuerdo contigo, Claro. si eres consciente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque hay... Porque Twitter se va a poner rudo a continuación. Yo creo que bueno, el planteamiento siempre fue ese, pero vuelvo entonces a tu reflexión inicial sobre el PARM. ¿Hubiera convenido
que se centrara en una posición a lo mejor de gobierno local regional. o de regional o de algún otro puesto de representación. Si a mí me hubiesen buscado para contratarme como asesor, cosa que después de esto yo creo que ya nunca lo van a hacer. Sí, ¿por qué no? Pues los académicos, que para eso estamos, para hacer un servicio. Yo les hubiera dicho, o sea, yo creo que el espacio natural, y sobre todo, mira, si ustedes revisan los resultados del apoyo ciudadano, los mejores apoyos que se hacen son en Chiapas y en Nayarit, ¿sí? Nayarit, obviamente, hay una presencia de huichola y obviamente Chiapas. Entonces, creo que la base de apoyo sigue siendo indígena, me parece muy importante, muy saludable, y creo que si había una representante que pudiese llevar al Congreso local o al Congreso federal o a las instancias burocráticas del Estado mexicano la posición indígena, es ella. Y ahora la vamos a desperdiciar, la vamos a perder, a no ser que, bueno, se le llame por otras cosas, pero creo que en el juego de la lucha electoral era el espacio natural. Chiapas, ante la efervescencia y discusión y crispación que hay, división partidista, ¿no? En Chiapas es algo verdaderamente fantástico para lo que viene en julio. Uh-huh. Piensen ustedes que el Partido Verde apoya al candidato nacional del PRI, uh-huh. ¿sí? Pero el Partido Verde tiene su propio candidato a la gobernatura, ¿sí? ¿Cómo va a ser la población chiapaneca simpatizante del Partido Verde cuando vaya a Mida, Chiapas, y tenga que ser acompañado, porque me imagino que así será, por el Partido Verde, cuando el Partido Verde está enfrentado con su candidato al del candidato del PRI? Esto creo que lo veíamos desde hace varios meses y no lo vio el Consejo Indígena de Gobierno. A mí me parece que ahí falló, o sea, creo que haber apostado por participar en el Congreso local era sumamente importante, porque si solamente va a recorrer el país para hacerse presente, bueno, pues entonces eso no es hacer política. Qué fuerte. Es que es fuerte lo que nos dices, Álvaro, y hay muchos comentarios en redes interesantes, pero la discusión queda. Pero entonces, ¿desde dónde se hace la política? Digamos que queda una cuestión como muy emblemática en la que se decía que Lázaro Cárdenas era el presidente que mayor cantidad de municipios había recorrido. Después, en la elección anterior, López Obrador, que había superado la cantidad de municipios que recorrió Lázaro Cárdenas. Y esas hazañas de a pie son parte de lo que se considera ser como la política, o sea, sí, pero Miguel Ángel, yo creo que sí estamos de acuerdo en algo. O sea, hay un principio básico, el interruptor básico de la política en cualquier parte del mundo es la búsqueda y conquista del poder, no recorrer sin sentido la república, por más maravilloso que uno vaya a ofrecer sus discursos. No, uno recorre la república como lo hizo Lázaro Cárdenas o como lo hace AMLO para conquistar el poder. O sea, y yo creo que esa es la apuesta que nunca quedó muy clara en la construcción de la figura de María de Jesús Patricio. Era buscar el poder, no hay otra intencionalidad, y si no hay esa intencionalidad, entonces eso no es política real. La política real es la conquista, detentación, sí, conservación del poder. Y el poder, el único requisito que quiere es precisamente entrar en la relación gobernante-gobernado para establecer una relación de dominio de poder. Entonces yo creo que aquí sí, creo que el siguiente paso lo deben de dar, es construir un poco lo que vuelvo a Weber, sí, de ese carisma, de esa tradición, bueno, volver otra vez al espacio racional y legal. No hay otra, porque su perseverancia es magnífica. Sí, pero yo quisiera ver la apuesta y la discusión de las ideas de los grupos indígenas en los espacios reales en donde se discute la política, que es en el Congreso. A ver, por aquí también nos estaban preguntando que en ese caso, y está interesante, pensar si Margarita Zavala, el Bronco y los demás candidatos independientes que sí lo lograron, jugaron mejor el juego por hacer trampa.
son tramposos y se debiese descartar su candidatura por hacer trampa. Pero no va a pasar, ¿estás de acuerdo, Álvaro? Yo creo que el tribunal sí tiene los elementos jurídicos para hacerlo. El INE no, porque el INE solamente va a registrar el número de apoyos ciudadanos recibidos y va a revisar firmas y confrontar credenciales del elector. Sí, el espacio es el tribunal o la FEPADE, pero aquí son que utilizaron los económicos públicos para conquistar apoyos ilegítimos. Okay, pero qué bueno que tocas ese tema, Álvaro Arreola. A ver, el tribunal y la FEPADE que siempre hacen las cosas bien y que siempre nos dejan tan satisfechos, no te se lo digo con sarcasmo porque es todo lo contrario. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Porque no confiamos en nada de lo que las decisiones que han tomado en las últimas semanas, en los últimos años. Creo que habría que empezar a discutir si ellos realmente pueden o no tomar este tipo de decisiones cuando sabemos que ellos también están haciendo trampa. Sí. Y tienen un mes, Luisa, tienen de aquí al 29 de marzo la posibilidad de revisar con precisión en dónde hubo dolo, en dónde hubo doble intencionalidad, y entonces es exhibir a estos señores aspirantes a la presidencia de la República como lo que son, tramposos. Lo que sucede también, Álvaro, es que hay una cosa que pasa, que finalmente hay muchas cosas que se exhiben que no que lo vemos en la calle y que no están en los discursos ni en las plataformas de los candidatos. Vemos a los periodistas asesinados, vemos a los damnificados del terremoto en los camellones, vemos a las mujeres acosadas, violadas y asesinadas en la cantidad de feminicidios. Vemos muchísimas cosas, vemos a los indígenas discriminados todavía. Hay una parte en la que, esa parte oblicua en la que las madres buscan a sus hijas, los indígenas buscan una visibilidad, es una manera de decir, no estamos allí, no les importamos. Y esta parte que dices de las firmas, uno ve todo el tiempo en los números alegres de las cifras, de los logros de gobierno. Tuvimos un público beneficiado de 35 millones de personas que vieron el espectáculo al aire libre de tal cosa. Sabemos que no es cierto. Así es. ¿No? Que es el equivalente a las firmas, sus números alegres en torno a cifras de lectores, cifras de consumidores culturales, cifras de gente beneficiada con programas sociales. Es falso. O de empleados, ¿no? O cifras que el IMSS maneja como supuestos empleos. Hay una cantidad de datos estadísticos que sí son totalmente irreales. Pero volviendo al tema, Miguel Ángel, yo creo que en esto sí tendremos que presionar. Creo que hay suficientes días para exigirle a los tribunales que no se vale, que si hay una figura, como decía yo al inicio de esta conversación, una figura interesante, novedosa, que puede modificar algo sustantivamente la política regional, la política nacional, la de las figuras alternativas a los partidos, lo echan a perder estos señores. Esto se viene al traste. Se viene al traste porque finalmente hacen lo que siempre hicieron como miembros de un partido político, los tres. Habrá quienes digan que es importante visibilizar los temas que quedan visibles gracias al trabajo de Marichu, y habrá quienes digan, bueno, nosotros estamos muy cansados de que las cosas sean visibles y aún así no ocurra nada. Así es. ¿Qué es lo que nos toca tanto como ciudadanos, como medios de comunicación, como académicos, como lado, digamos, de los, entre comillas, observadores, para dejar de ser observadores y convertirnos en actores y no quedarnos en el ¡ay, qué barbaridad, qué tramposos y qué malos son! Y una pregunta que hace Ricardo Orozco también en Twitter, que es, o sea, si estamos pidiendo honorabilidad y estamos pidiendo cuentas y transparencia, no podemos pensar que la política no es ética. Así es. ¿Cómo conciliamos esas dos ideas? No, hay una racionalidad de la política, ¿sí? La política está desprendida de los principios morales. No quiere decir que no haya racionalidad a la hora de ejecutar acciones y determinaciones, sobre todo obtenidas por consenso o por estudios específicos. Esa es otra cosa. No, lo que sí es que tenemos que ajustarnos a prácticas políticas diferenciables, ¿no?, de las que hasta ahora conocemos. Lo que sí es cierto es que en México conocemos una política sin principios, sin racionalidad, llena de intereses fraudulentos. Eso es lo que hay que cambiar. Y el único recorrido, yo insisto, pues el único recorrido que tenemos que hacer es la pista electoral, mientras no podamos presentar otra alternativa que también puede ser legítima, ¿no?, la de otros espacios de violencia. Pero mientras no se haya agotado este espacio, utilicémoslo. Yo ya lo habíamos comentado y ustedes lo han señalado.
hay una sociedad en donde la mujer se está manifestando maravillosamente en todos los espacios de la vida nacional. La mujer va a ser determinante para el nuevo gobierno. 50% del Congreso van a ser mujeres, el 30% del Congreso van a ser jóvenes menores de 30 años. Entonces yo creo que si estas generaciones de mujeres y de jóvenes no nos dicen por dónde, pues entonces creo que es posible afirmar que ya la parálisis del Estado mexicano es real, ¿no? Pues bueno, lo seguiremos observando y seguiremos conversando contigo, Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel, saludos. Saludos. Un abrazote. Y muchas gracias. Para recordar a Mixtli, que se fue esta semana. Yaguatirica, de Alfredo Zitarrosa, nada menos. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras cual venteveo. Yaguatirica, gato paseo, ojo grelado de Boitatá. Allá en el monte voy y te espero para hacer junta de Caiporá. La otra noche estuve de baile en una escuela allá en Lomoirón, y yo era un gallo arrastrando el ala a una gurisa de Yaguarón. Pegué el misaino al clarear el día y allá en el tronco de un cinamón dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi facón. Le metí un plomo a un macurero allá en la costa de la Brojal, y al otro día estaba cuereando una ariraña en Caraguatá. En ningún sitio caliento el banco, soy parecido al marandubá. Como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras cual venteveo. No tengo asiento ni paradero desde que yo abandoné un jazmín, porque soy gaucho yaguatirica y no plantita ya del jardín. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan... Primer movimiento. Nota internacional. Ayer dimos varios graves golpes a las fuerzas iraníes y sirias. Continuaremos golpeando a cada intento de golpearnos a nosotros. Esta ha sido nuestra política y seguirá siendo nuestra política. Eso dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras los acontecimientos del 10 de febrero, cuando el ejército israelí derribó un dron de fabricación iraní que penetró su espacio aéreo desde territorio sirio. Netanyahu declaró el domingo pasado que las reglas de acción israelíes no han cambiado y que su país, cito, actuará contra Irán y no solo
contra sus aliados en Oriente Próximo. Bueno, además reiteró que Teherán era la mayor amenaza mundial. Y por su parte, el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araqi afirmó que Teherán está preparado para cualquier situación en Siria, incluso para un conflicto con Israel. Y a partir de esta nota sobre las acusaciones de Netanyahu al gobierno iraní, hablaremos sobre ese conflicto y sus repercusiones políticas y sociales en la región. Para ello está Gilberto Conde, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es especialista en política de Medio Oriente. Buenos días, Gilberto. Hola, Miguel Ángel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gilberto Conde? Cuéntanos cómo leer este conflicto entre Irán e Israel y qué papel juega Siria en medio. Se trata de un conflicto que tiene ya varias décadas. Es un conflicto muy fuerte. Israel es un país que se creó en 1948 en la zona, apareció como un ente ajeno al resto de los países de la zona de un día para otro, prácticamente, y bueno, así se ha alineado con las grandes potencias occidentales principalmente a lo largo de estas décadas. Irán era un país que también se había alineado, sus gobiernos se habían alineado con las potencias occidentales, a excepción de un pequeño periodo nacionalista muy interesante en los años 50, pero que tuvo una revolución islámica en 1979 y a partir de entonces se ha convertido en una especie de patito feo ahí de tanto para las potencias occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, como para sus aliados en la región, Israel, Arabia Saudí y otros países. Pero para Irán ha sido clave en su esquema de seguridad nacional, ha sido clave tanto el apoyo a grupos rebeldes palestinos que luchan por la autodeterminación dentro de Palestina y por lo tanto en lo que está ocupando Israel, como es el caso de Hamas, pero también en Líbano, que Líbano es un país que Israel invadió en el 76, luego en el 82 y que se retiró de Líbano en el 2000, pero ahí quedó una organización muy fuerte que es el Partido de Dios, Hezbollah, y que es un partido que recibe mucho apoyo de parte de Irán, y Israel lo ve como una amenaza mortal. Pero además, Irán tiene un programa de tecnología nuclear, que no es un programa bélico, militar, pero que Israel siempre ha argumentado que sí lo es. Ahora, entre paréntesis, Israel tiene armas nucleares según todo mundo, que Israel no lo reconoce abiertamente, pero sí lo debe entender como que es verdad, y tiene por lo menos 200 ojivas nucleares desde los años 60 por lo menos, y es el único país realmente con armas nucleares en la región. Entonces hay ahí una especie de rivalidad y Israel siempre ha querido detener el apoyo de Irán a Hezbollah y a las organizaciones palestinas, y en este apoyo Siria siempre ha sido un medio para que le llegue el apoyo a Hezbollah por lo menos. Entonces, ese es el entramado general de lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo, por lo que dices, es un conflicto que lleva decenios, digamos, que lleva décadas gestándose. ¿Y qué es lo que sucede? Porque se ha hablado a nivel internacional, se habla de que tiene que ver con la pérdida de liderazgo de Estados Unidos, que tiene que ver con
con la posición de Netanyahu, que también se utilizó para que Netanyahu distrajera la atención de las acusaciones en su contra. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo lo lees desde tu perspectiva? Es que el tema de las acusaciones. Sí, mira, esta parte de la pérdida de liderazgo de Estados Unidos en la región es verdad y no empezó ahora con Trump, empezó desde antes, pero era como una decisión del propio Estados Unidos que quería retirarse de la zona, como no al 100%, pero retirarse un poco. Con Trump, en realidad, aunque el discurso de Trump era ya nos retiramos y lo único que nos importa es Estado Islámico, en realidad la presencia ha sido mayor, pero el liderazgo menor. Y es verdad que Netanyahu está en crisis, tiene una crisis porque está involucrado en una serie de escándalos de corrupción, su hijo de una manera muy abierta, pero ahora él mismo. Claro que le sirve tener un conflicto internacional fuerte en este contexto, pero sucedió hace un par de semanas un hecho muy importante, lo que mencionaban en el preámbulo acerca del dron. Supuestamente, no está confirmado al 100%, pero supuestamente un dron iraní habría cruzado del lado que controla Israel en territorio ocupado sirio en el Golán y lo habrían derribado. Entonces, en respuesta a esto, que también podría haber sido una cosa accidental, porque ¿para qué Irán habría metido un dron a los altos del Golán ocupados por Israel? No queda claro, no se le ve sentido. Pero tumban el dron y luego envían cazabombarderos israelíes a atacar el sitio de donde supuestamente habría salido el dron, que son bases aéreas sirias e iraníes en Siria. Pero lo interesante de esto es que por primera vez en muchos años, en décadas también, la fuerza antiaérea siria logró derribar un cazabombardero israelí, que es de la tecnología más avanzada. Son aviones que cuestan decenas de millones de dólares y se los tumbaron. Entonces, esto sí cambia la ecuación estratégica. O sea, sí tiene ahora Siria, y si lo tiene Siria con más razón Irán, equipamiento antiaéreo capaz de derribar aviones israelíes de la más alta tecnología. Entonces, por eso es que Netanyahu está diciendo seguimos en el mismo esquema y entre paréntesis, esto no lo dice, pero es lo que está dando a entender, no nos importa que nos tumben aviones, vamos a seguir atacando dentro de Siria, tanto a las fuerzas sirias como a las fuerzas israelíes, siempre que, y ahí cierra el paréntesis, siempre que en cada ocasión que consideremos que pone en riesgo la seguridad nacional israelí, tanto porque están dando armas a Hezbollah o por lo que sea. Había muchas voces en los últimos días que apuntaban a la falsedad del dron, que decían nunca existió un dron y que este es un conflicto fabricado para seguir con la misma discusión de Benjamín Netanyahu. ¿Qué tan posible puede ser esto? Pues es muy posible, desgraciadamente. No hay en dron. El mundo de la política, en las esferas más altas se cocinan luego cosas bastante tétricas y truculentas, ¿no? Esto nos suena como al no hay petróleo, no hay dron, o como seguir este tipo de discusiones fabricando villanos, ¿no? Sí, la fabricación de villanos es muy útil, desgraciadamente, pero luego esto tiene consecuencias reales, ¿no? Claro. Tiene consecuencias reales en la percepción de la gente. Al Estado iraní le puede servir también, porque ahí el que los ataquen pues los hace ver, les permite justificar ante su propia población el estar involucrados en Siria, por ejemplo. Al Estado sirio también le permite
decir, ya ven, nosotros siempre hemos sido los que hemos estado defendiendo a la patria, y estos rebeldes que se levantaron contra nosotros son por lo menos unos irresponsables, o en el todavía peor de los casos, unos colaboradores con el enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Arabia Saudí frente a Israel continúa, según muchos especialistas, el tema del petróleo es algo que lo unifica contra Irán, ¿no? Sí, Arabia Saudí está dentro de un esquema, las élites saudíes están en un esquema en el que se dan cuenta que está empezando un cambio tecnológico en términos de la energía. Saben que el petróleo no les va a servir para siempre como se ha estado usando hasta ahora, y están pensando en hacer algunos cambios, algunos ajustes económicos, crear nuevas industrias, etcétera. Pero ellos no consideran al Estado israelí como una amenaza ni como un enemigo, en realidad lo consideran como un aliado, nada más que no lo pueden decir muy abiertamente, porque esto claro que les ocasionaría problemas con su propia población, pero se han metido en un esquema de rivalidad con Irán, que lo justifican en términos religiosos, de que en Irán son chiitas, no sé qué, pero que detrás de esto hay una rivalidad por quién controla el Medio Oriente. Arabia Saudí, la élite saudí, se considera como que es tan rica y tiene una tal legitimidad, según ellos, en términos religiosos, que deberían ser los que controlaran y ante los que se inclinaran todos los pobladores del Medio Oriente, por lo menos musulmanes. Y esto no es así, no sucede así, y lo achacan a Irán, que Irán, a pesar de una serie de medidas, sobre todo desde 2011 con las rebeliones populares para acá, una serie de medidas que ha tomado Irán que son muy cuestionables desde el punto de vista popular, pero que se sigue viendo como el que resiste frente a los embates que mucha gente considera imperialistas, ya sea de Israel, de Arabia Saudí, de Estados Unidos, y en ese contexto las élites saudíes se alían con los que siempre se han aliado en la perspectiva de ganar más poder, ganar más legitimidad, pero en realidad lo que sucede es lo contrario. Querido Gilberto Conde, este conflicto en particular mueve o digamos cambia los conflictos que podemos ver en los últimos días en la región, o qué tendríamos que estar atendiendo para entender más de lo que ocurre del otro lado del mundo justamente. Bueno, es un conflicto complejo que se ha hecho más complejo aún desde las rebeliones populares para acá. La guerra en Siria ha dado un giro muy extraño ahora que Estado Islámico se ha debilitado mucho. Los rebeldes, que bueno, ya hubo una transformación de los rebeldes en los años, creo que esto ya hemos hablado en Primer Movimiento, por ahí de 2012, 13, 14, desde el 12 hubo una transformación de las rebeliones populares en una guerra que permitió que entraran una serie de grupos que tienen una ideología sobre todo religiosa más que las causas originales de la rebelión, pero que no obstante luchaban principalmente contra el régimen, la mayoría de ellos, no Estado Islámico, que es un caso aparte. Ahora, esto en el último año ha dado un nuevo vuelco. Tenemos que muchos de los grupos que estaban, que estaban luchando contra el régimen sirio, ahora están a las órdenes del gobierno de Turquía. Que el gobierno de Turquía curiosamente está en una alianza con Rusia y con Irán, pero es una alianza muy tensa y muy débil, pero que lo que le interesa ahora al gobierno de Turquía, ahora, no digo antes, pero ahora, ya no es tanto derribar a Assad, si no, no podría estar en alianza con Rusia y con Irán, ni siquiera en débil.
lo que le interesa es golpear a los rebeldes, principalmente kurdos, que no son solo kurdos, pero principalmente kurdos, que están en el norte de Siria, en casi toda la frontera con Turquía. Y esa es la preocupación principal de Turquía. Y está utilizando a los rebeldes sirios, que supuestamente tendrían que estar combatiendo a Bashar al-Assad, para combatir contra los kurdos en Efrin. Entonces, como ya el Estado Islámico está muy debilitado, vemos en el juego grande a un Estados Unidos que se está queriendo asentar y quedar ahí en el terreno, y por otro lado, una Rusia que está más presente que nunca en Siria y en la región, y toda una serie de juegos que parecen más desde los estados, desde la geopolítica, que desde los movimientos populares de base, y en los que muchas veces los movimientos populares de base están tratando de ser instrumentalizados por las grandes potencias para sus propios intereses, aunque ellos en el fondo quieran seguir luchando por sus propios intereses. Entonces, el conflicto entre Israel y Arabia Saudí, por un lado, Turquía y Qatar por otro, y Irán, Siria por otro, en medio están, y muy en el centro de estos conflictos están el significado de las rebeliones populares y lo que podrían haber generado como cambios en caso de haber triunfado. Sí, que ese es un tema que se ha discutido cada vez que se vuelve al tema, por ejemplo, de la primavera árabe. Sí, hasta qué punto las rebeliones populares han seguido ahí, han tenido vigencia y han sido consideradas como parte del trabajo político y de la lucha política. Por el momento están ahogadas en el magma geopolítico. Pero es mala metáfora, porque un magma pues significa que se va a solidificar y va a ser una piedra, pero en realidad estos movimientos siguen por debajo. Sí, es más bien un pantano, ¿no? Más bien es un pantano, exactamente, un pantano en el que es muy difícil para ellas actuar, que están siendo reprimidas en prácticamente todos los países, pero se sembró ahí una idea que ha germinado entre la gente que se manifestó en el 2011 masivamente, y es la idea de que no tienen por qué una camarilla, un grupito, una familia gobernar a todo un país o a toda la región. ¿Por qué? No tiene por qué ser así, y ya no nos asustan. Entonces vemos que en Egipto el movimiento, aunque no se les permita ni participar electoralmente, ni organizarse públicamente, y se les meta a la cárcel, etcétera, pero ahí sigue y rebota regularmente en Egipto, en Túnez, ya lo hablábamos, en Marruecos, pero también en Jordania, incluso en Arabia Saudí, donde también está empantanado, ahí está por debajo. En Siria, bueno, ni se diga, ¿no? Pero en toda la región la gente no está conforme con estos liderazgos, y ni siquiera con este pantano geopolítico que está tratando de ahogar todos los otros conflictos de base en él. ¿Y qué pasa con el acuerdo nuclear? También es un tema que, bueno, tal vez no está en la parte de ni en la vida cotidiana de estos países, pero el acuerdo que se amenaza con romper, al que llegó Obama y que Trump ha amenazado varias veces con romper, con esas declaraciones que hizo John Kerry sobre el derecho de Israel a defenderse. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Es un acuerdo que verdaderamente es un riesgo para toda la zona que se rompa? Sí, claro, es un riesgo por lo siguiente, porque si se rompe el acuerdo, Irán podría decir con toda la legitimidad del mundo, vamos a seguir enriqueciendo uranio al porcentaje que podamos,
y no nos importa un cacahuate. De todas maneras, llegamos a acuerdos, los cumplimos, y aún así continúan con las agresiones diplomáticas, económicas, políticas y militares. Ese acuerdo se logró, fue muy complicado lograrlo, pero costó mucho trabajo. Irán y Arabia Saudí no lo querían por lo siguiente, porque ellos lo que querían más bien era derribar, que hubiera una guerra y destruir las plantas nucleares iraníes, que es una cosa complicadísima, que habría requerido un esfuerzo fenomenal y potencialmente muy destructor, que habría generado una guerra todavía peor de la que hay en Siria, pero a nivel de toda la región, una cosa sumamente peligrosa. Pero Arabia Saudí e Israel, sobre todo, estaban en esa lógica. Israel mandó matar a varios científicos nucleares iraníes en las calles de Teherán por medio de sus agentes, una cosa pues terrible, ¿no? Ahora, este acuerdo finalmente se logró. Todavía Trump no se atreve a cancelarlo de su parte, pero sería una cosa nefasta, porque nos acercaría a un peligro de guerra aún mayor, y además nos acercaría a un peligro de tener una nueva potencia nuclear, bélica nuclear en el Medio Oriente, con un Irán que no tendría ningún tipo de limitación para seguir enriqueciendo uranio y generar material fisible de calidad bélica. Pues ahí queda esta discusión. Vamos a llegar hasta aquí por esta mañana. Doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Te mandamos un gran abrazo y por favor platiquemos pronto porque se quedan muchas cosas pendientes. Con mucho gusto, Luisa. Muchas gracias también, Juan Inés, Miguel Ángel. Como siempre, un gusto estar con ustedes y con el auditorio de Primer Movimiento. Al contrario, el gusto es todo nuestro. Te mandamos un gran abrazo, Gilberto, y nos vemos pronto. Hasta pronto. Vamos a escuchar ahora rock francés. Rock francés, Le Femme, Antitaxi.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y fuera del aire para esta tercera hora de Primer Movimiento en este... No vas a decir lo que estábamos diciendo, ¿sí? No, estábamos teniendo clases de panadería fuera del aire. Fue verdaderamente delicioso, nos lo estamos pasando muy bien en esta cabina y saludamos, por supuesto, a todos los que nos observan en TV UNAM y a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM, si quieren el podcast, si quieren el chisme en la cara, lo que escondimos debajo de la mesa, todas esas cosas lo pueden ver en www.tv.unam.mx y lo pueden escuchar en www.radio.unam.mx. Nuestro radioteatro de Boris, el niño nuevo en la Estuvo escuela. Estuvo bueno, ya por ahí preguntaron por el oso Boris, por la rata Chaca, por quién más, bueno, por un montón de personajes que están muy chistosos. Los ratoncitos, ¿quiénes eran los ratoncitos? Todos éramos los ratoncitos. Todos y Tania de Servicio Social, que por ahí anda. Yo creo que mi personaje favorito del radioteatro de hoy fue Vania Noche. ¿Qué te tocó ser la señora Clueca, qué chistoso. Qué bueno, qué maravilla. Escuchen todos nuestros radioteatros y todas las producciones que tiene Radio UNAM en nuestra página y por supuesto acérquense también a la programación de TV UNAM que tiene contenido de lo más interesante. A los que están haciendo comunidad con nosotros esta mañana les vamos a dar, Miguel Ángel, chan. Les vamos Mucha pena. a dar mucha pena. Se obsequian 2 libros de las obras completas de José Tomás de Cuéllar, la obra 9 que corresponde a narrativa y que incluye Los mariditos y un relato de actualidad y de muchos alcances que se escribió en 1890 y que forma parte de esta colección de ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y que bueno forma parte también de una gran vasta obra sobre la literatura mexicana del siglo XIX, que es una de las más vastas del ámbito editorial Así mexicano. es. Ni el Fondo de Cultura Económica tiene esta obra tan grande. Ojalá se lea. Excelente. Hay que decir que esta obra de José Tomás de Cuéllar está dentro del programa editorial de la Coordinación de Humanidades y se va a presentar en la Feria de Minería mañana, sábado 24 a las 2. Se van a presentar Belén Clark de Lara, que es una estudiosa del tema muy importante, Pamela Vicenteño Bravo y Ana Laura Zavala Díaz. Sí, y vamos a regalar también Victoriano Salado Álvarez, México en Tierra Yaqui, un libro fundamental que forma parte de estas grandes crónicas para entender el mundo indígena y al mismo tiempo laboral mexicano. Álvarez vivió entre 1867 y 1931, un gran momento de transformaciones en México. Ha sido una presentación de Álvaro Matute, que ya no está con nosotros, pero permanece con estas grandes visiones históricas entre la relación entre literatura e historia, y 2 ejemplares también. Se va a presentar este libro el próximo 4 de marzo en la Galería de Rectores y lo presentan Fernando Curiel y Rafael Pimentel Pérez. ¿Tenemos más libros que regalar? Sí, tenemos La Gaviota y El Jardín de los Cerezos, 2 obras fundamentales de Chekhov, de finales y inicio del siglo XIX, marcan el inicio y el fin del siglo XIX en el teatro contemporáneo. Lo van a presentar David Holguín y Hernán Larrazabala. Forma también parte de la colección de nuestros clásicos. Tiene 60 años esta colección de haberse desarrollado y también forma parte, como señaló Juan Inés, de la Coordinación de Humanidades de la Casa de las Humanidades en la Feria Internacional del Libro de Minería.
2 libros de cada uno. Gracias a nuestros amigos de la Coordinación de Humanidades por estos ejemplares que se van por teléfono al 55 36 43 39. Va de nuevo, 55 36 43 39. Con que nos llamen y nos digan cuál quieren y les vamos a ir contando cuál queda. Más o menos así es el asunto, así se van estos libros. Hay una presentación, a mí me hubiera gustado mucho, y más bien me voy a lanzar a la presentación de Amores de Ovidio. Bueno, es que a mí me gusta, este es en donde vienen, Ovidio, a mí me gusta mucho Ovidio, y según yo aquí en Amores es donde vienen los infieles, que hay un capítulo donde están los infieles dándose unos muy buenos besos. Está bueno, si no han leído Ovidio, este es el momento para hacerlo. La presentación es en marzo 3, es sábado a las 12 horas en la Galería de Rectores del Palacio Minería. Y bueno, van a presentar Raquel Barragán, Leonor Hernández y Aurelia Vargas. Yo creo que vale la pena siempre regresar a nuestros autores clásicos y por eso agradecemos muchísimo a Coordinación de Humanidades. Por supuesto, ahorita vamos a poner en redes las presentaciones de la Coordinación de Humanidades en Minería y agradecemos muchísimo que nos hayan dado estos libros para regalar a la audiencia. Vámonos a Poesía Necesaria para seguir hablando de libros y de palabras. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Querido Miguel Ángel Quemain. Hola, Luisa. ¿Qué decidiste? Pues decidí que, bueno, vamos a leer a un poeta marcado por el número 4, que es Gerardo Denis. Llegó a México en 1900, nació en 1934. Ajá. Llegó a los 10 años en 1944 y se fue en 2014, ¿no? Es un poeta español, muy mexicano, muy inspirado en la tradición clásica, ahora que hablas de Ovidio. Y bueno, vamos a leer un poema que fondeado con el bolero de Ravel, que es una de sus piezas más importantes a lo largo de su creación. Ravel es un poeta también en la música que marcó a Denis. Y vamos a leer un poema que se llama También. Es un poema que viene en un poemario que se llama Grosso Modo, que editó el Fondo de Cultura Económica en 1988, pero que ahora lo traemos de nuevo aquí. Dice: al salir a nada, olvidó cerrar su balcón. Mañana hará 3 días. De anteayer, cuando quedó sin regresar, no sé mayor cosa. De hoy, fecha de enterrarlo un poco. Que su calle está desierta en la noche, que brillan pocas luces, mesuradas y hasta angélicas sobre las banquetas. Aunque no hicieron eco a las 10 mis pasos yéndose después de música y por qué no de hablar. Eso era el siglo último. En el balcón, sin cerrar, la cortina palpita, sube, se hincha hasta el desgarro. Después de un alto alarido exterior y blanco y mudo, fustigando la sombra, como entre un vendaval que no existe, para nosotros digo. Muy lo contrario, desde la acera, el aire está en calma y cálido ahora mismo, y esa tela que azota enloquecida ahí, en un primer piso negro, abierto, no nos atañe, ni deberíamos fijarnos, porque es incomprensible. No responde al viento, pues viento no sopla, nada la sacude, nadie hay ya en la casa. Grosso modo, de Denis.
Primer movimiento. La mesa del día. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y Naturalista MX convocan a participar en el Maratón Naturalista. Esta actividad de ciencia ciudadana consiste en un recorrido por el bosque de Tlalpan. En este recorrido se podrá fotografiar a las especies de plantas y animales del área y a través de la aplicación móvil Naturalista, los asistentes van a poder conocer más de la naturaleza. Para ello se debe contar con una cámara fotográfica o un teléfono móvil, descargar la aplicación iNaturalist y crear un usuario, además de confirmar la asistencia al correo mribas@conavio.gov.mx. Ya la tenemos descargada por aquí, en un momento más vamos Sí. a ver de qué se trata todo este asunto. Vamos a platicar sobre la actividad, los propósitos, peculiaridades, así como el concepto de ciencia ciudadana. ¿Qué es esto de ciencia ciudadana? Elizabeth Torres Baena, bióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional, que actualmente trabaja en la iniciativa de ciencia ciudadana con la plataforma Naturalista, nos está acompañando aquí en la cabina de Radio UNAM. Muy buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje. No, hombre, muchas gracias por acompañarnos y abrimos el tema con esta pregunta, Juana Inés, que nos estabas poniendo sobre la mesa desde ayer, desde hace ya unos días. ¿Qué es esto de la ciencia ciudadana? Bueno, la ciencia, como ustedes saben, es un quehacer en el cual un científico lanza una pregunta, tiene una pregunta, una incógnita para conocer algo acerca del medio ambiente, de cualquier aspecto, ¿no? Pero se vuelve ciudadana cuando ya participan en alguna parte de este proceso los ciudadanos. En este caso, los científicos se han dado cuenta de que los ciudadanos, aunque no tengan un conocimiento científico muy profundo, pueden hacer una contribución muy importante a la ciencia, ya sea recabando datos, analizando datos, participando desde el inicio en la formación de algún proyecto, en alguna investigación. Sí, es un poco lo que ha sucedido con el periodismo y las redes sociales, digamos, pensando, por ejemplo, en los sismos de septiembre pasado, pues fue muy importante, por supuesto, lo que hicieron las autoridades y las personas entrenadas para ello, pero también lo que se iba registrando de diferentes problemas, diferentes asuntos, cosas que se necesitaban. O sea, realmente el trabajo ciudadano se vuelve, ahora con redes sociales, se vuelve mucho más fácil de articular también, ¿no? Sí, y es sobre todo muy importante, ¿no? Nada iguala el trabajo de muchos coordinados a través de las redes sociales, ¿no? Estar en muchos lados al mismo tiempo, pues habría sido algo impensable hace unos años, ¿no? Cuando no existían todavía los celulares, no existía el internet, no existían las cosas, difícilmente uno podía llegar a algún lugar, tenía uno que tener cosas físicas y era muy limitado, pero ahorita las redes sociales nos han dado una capacidad increíble para articular un montón de cosas. Y en este sentido, ¿cómo funciona el maratón naturalista? ¿Cómo se integra uno al maratón? Bueno, como les comentábamos, iNaturalist es una iniciativa que viene de Estados Unidos, que se inició en el 2010 o más 2008 por ahí, y que se nacionalizó en el 2012, ya tenemos algunos años trabajando con esta iniciativa. Es una plataforma que nos permite intercambiar fotografías de flora, fauna, hongos, insectos, de todo lo que sean organismos vivos, silvestres sobre todo, en esta red social. Y también participan científicos, especialistas que aportan el conocimiento de las especies. Nos dicen, bueno, pues esta fotografía podría ser fulana y tal, podría ser esta, podría ser la otra, con su conocimiento muy avanzado de las especies. Se intercambia la información, entonces unos usuarios que no saben, que todavía no conocen a tanto nivel las especies, pueden beneficiarse del conocimiento de los científicos. Entonces ya ahorita, por ejemplo, gente que sube fotografías de Huatulco, de zonas muy remotas de Oaxaca, de la sierra, de repente reciben la notificación de Inglaterra, de Estados Unidos, de especialistas que están en todos lados, que observan, pertenecen también, son participantes y nos pueden identificar. El maratón consiste en un día, un periodo determinado, tomar fotografías y subirlas a la red.
La mayor cantidad que se pueda registrar, todo lo que se pueda, árboles, aves, insectos, todo lo que se pueda de organismos vivos y silvestres, en este caso en el bosque de Tlalpan, para subirlo a la red y conformar como fortalecer el registro, el conocimiento de las especies del sitio. Sí. Y con especialistas. ¿Cómo hacemos que, cómo hacemos que estas tecnologías no sean intrusivas con las especies endémicas del bosque de Tlalpan o de otras regiones? Por ejemplo, tenemos en esta ciudad, hemos hablado muchas veces de los cacomixcles, de los tlacuaches, de muchos animales que de pronto nos dan mucha curiosidad y llegamos con el teléfono y la foto y no sabemos que a lo mejor podemos perturbar el ecosistema que tenemos enfrente, ¿no? Bueno, sí, tenemos un cierto número de participantes que pueden llegar a la zona. Ya en la zona si llegan, estamos esperando como 40 personas máximo, pero si llegan muchos más o si hay mucho entusiasmo, nos podemos dividir en pequeños grupos para no ocasionar este impacto tanto de pisoteo como de estar fotografiando las especies o todo sobre una misma especie o un mismo organismo que está ahí que lo podemos espantar, podemos ocasionar un impacto, pero así se trata de dividirse en pequeños grupos, ¿no? Para ir registrando más o menos en la zona una cobertura amplia lo que se pueda ver. Se llama BioBlitz, la organización de eventos donde las personas encuentran la posibilidad de reunir a otras para donde haya. ¿Qué experiencia hay con esto y cómo funcionan las redes sociales para esto? Bueno, tenemos varias experiencias en ciencia ciudadana en esta metodología, ¿no? En esta, como nosotros le llamamos maratón. Es como juntarse varios individuos para ir, pero es una reunión, digamos, virtual. Porque todos sabemos que todo mundo en ese mismo tiempo va a ir a tomar fotos, ¿no? No todos al mismo lugar. Todos vamos a tomar fotos y vamos a cubrir un área geográfica pues más grande que cualquier científico pudiera cubrir solo a pie con una sola cámara. Entonces funciona como varias personas al mismo tiempo y suben las fotos a la plataforma, se conjunta toda la información, los técnicos y científicos especialistas están revisando la plataforma y todos aprendemos de todos. O sea, se distribuye por cuadrantes, ¿no? Es como decía, no es cosa de que todos nos vayamos sobre el mismo hongo porque pues, entonces va a haber otra parte que se va a quedar sin cubrir. ¿Y qué sucede? Uno toma la foto, ¿hay especificaciones para la foto? Bueno, de lo que se trata es de tomar fotografías donde sean muy claras las fotografías, que se vea el organismo. Si es un árbol, por ejemplo, es importante tomar varias fotografías del mismo árbol, la corteza, las hojas, si tiene flores, también las flores, o sea, tomar las características lo más posible, pues lo que veamos diferente, ¿no? Si es un insecto, tomarlo de varios lados, de varias posiciones, para poder darle la mayor información al especialista. ¿No? Y ya ellos decidirán bueno, este organismo es fulana especie o no podemos saber, ¿no? Porque necesitamos otra información adicional o lo que sea, ¿no? Entonces es tratar de tomar la mayor cantidad de información posible con la cámara. ¿A partir de qué edad se empiezan las personas a interesar de una manera decidida por el ámbito natural, por la naturaleza que le rodea? Bueno, ahorita con los planes y programas de la SEP tenemos revisión del medio desde preescolar, ¿no? Desde preescolar se empieza a inculcar el interés por las especies, pero ya es hasta la secundaria, nivel que se puede participar porque esto involucra tener un celular, saber manejar el celular, subir las fotografías. Aunque niños han participado, auxiliados por sus padres o por sus maestros, los maestros hacen proyectos escolares, suben fotografías de los alumnos, entonces ahí tenemos, pues todo el mundo puede participar, ya sea la familia o el alumno, el estudiante pueden participar. A ver, justamente tenemos aquí la aplicación abierta.
para los que nos están viendo en TV UNAM, a ver si podemos lograr mostrar un poco de lo que estamos viendo, porque está interesantísimo. Lo primero que uno hace, genera su usuario para poder tomar las fotos y compartir, justamente para hacer una comunidad. Y lo que está muy interesante, querida Elizabeth, es ver todas las fotografías que han tomado, ¿no? Por aquí tenemos un mapa de toda la ciudad. Aquí vamos a acercarnos a donde estamos, que es la Colonia del Valle, aquí en Adolfo Prieto 133. Hay muchas personas que han tomado fotografías. Vamos a tocar una al azar, que son como estos mapitas. Y Loving Social 5 tomó una fotografía, por ejemplo, de cañas de indias, ¿no? Entonces se comparte la fotografía. Yo me imagino que el proceso fue justamente que esta persona sube la imagen y dice, ¿y qué es esto? Y se le va respondiendo entre todos. Pero son muchas las imágenes que se han compartido. Tenemos finalmente una comunidad que sí está haciendo su función ecológica. A ver, por aquí, es que son muchas, por aquí nos mandan muchas imágenes de plantas. A ver si podemos compartir algunas de estas en nuestras redes sociales. ¿Qué se hace después con todo este material? ¿Qué más busca Conavio Naturalista MX para seguir con estas discusiones? Bueno, se busca conocer más la naturaleza, Claro. la biodiversidad, en este caso urbana, pero Naturalista pues ya es una red social a nivel de todo el país. Claro. Entonces lo que buscamos es entender los patrones de la biodiversidad, cómo está respondiendo la biodiversidad al cambio climático, a las presiones ambientales, a qué cambios se está viendo, ¿no? Se han detectado plagas que han llegado aquí a México que son plagas. Sí, y entender, tener como un sistema de alerta temprana de, bueno, llegó esta plaga, puede atacar tal cultivo, puede mermar la producción, o llegó esta especie migratoria que necesita un apoyo especial para que se le cuide, se le proteja, y todo este tipo de decisiones que necesitan información al momento de qué es lo que está pasando en la naturaleza, cómo se mueve la naturaleza, ¿no? Bueno. ¿Es la primera experiencia de este tipo ya lleva un tiempo Conavio trabajando así, ¿no? Bueno, llevamos un tiempo trabajando, pero es la digamos la plataforma a nivel nacional que hace esto. Existen otras plataformas en otros formatos que están también recabando información, que ya tienen mucho más tiempo trabajando, como Haber Aves, por ejemplo, pero en Haber Aves se registran listas de especies sin fotografía, se pueden registrar cantos de aves también. Aquí en Naturalista estamos ya incluyendo ahorita sonidos, cantos de aves, esperamos que en un futuro podamos incluir videos, ¿no? De la especie. Entonces es una plataforma que no tiene paralelo ahorita en México. Sí. Es digamos la número 1, y a nivel Latinoamérica también. Somos los que tenemos más registros ahorita. Después de Estados Unidos tenemos más de 600,000 registros a nivel nacional. Entonces estos maratones van incentivando la actividad para contestar preguntas puntuales en sitios puntuales. Se van haciendo diversos maratones. Y, por ejemplo, si yo un día salgo de mi casa, o alguien que nos escuche en otro lugar de la República sale un día de su casa y se encuentra una florecita, un insecto, un pájaro, escucha un pájaro que nunca había escuchado, que nunca había visto, puede apelar a esta, aunque sea fuera de los maratones, puede subir su foto y preguntar qué es. Sí, definitivamente. Tenemos, o sea, la plataforma está permanentemente abierta, todo el mundo puede subir fotografías. Tenemos una red de curadores que están continuamente revisando la plataforma. Tenemos una red de tutores también que está difundiendo la información. Entonces todo el tiempo funciona. Es de educación continua, digamos. Educación continua, sí. A ver, por aquí tenemos la imagen. ¿Saben qué? Vamos despidiendo este programa a nuestros queridos amigos del 860 de AM. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana, y vamos a regresar en el 96.1 de FM a seguir platicando con Elizabeth Torres Baena. Esperen un momentito con la pausa dramática. No nos fuimos, aquí seguimos y estamos hablando justamente de ciencia ciudadana, del maratón naturalista y de todo lo que se puede encontrar en la aplicación iNaturalist. Aquí tenemos, por ejemplo, Montero Stephanie, a finales del año pasado, en la calle de Monclova, en la colonia Roma, se encontró la mariposa daga, Marpesia chirón. Entonces nos comparte justamente las imágenes. Sí, es una maravilla poder haciendo un mapa, poder estar haciendo constantemente este mapa. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa? Y estas son las preguntas que uno siempre, hasta hay que evitarlas, pero yo me tomo mi foto
y pongo Luisus Iglesias Radio UNAM, ¿no? La aplicación tendría que tener un control, es que es el chiste, pero de pronto decir, a ver, no se puede poner ahí la cara de uno, lo que sea, sino qué especies sí, qué especies no. Especie en expansión. Luisa Iglesias, especie en expansión. No lo sabemos, pero ¿qué cosas están? ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que no? ¿Y hasta dónde los límites de una aplicación como esta? Bueno, nosotros estamos especificando que sean animales silvestres, que no están cultivados, que no es la mascota. La jaula del hámster. A mi perrito tampoco. No, definitivamente no, Okay. no, esas no, porque estamos tratando de tener registros de la fauna urbana. Pues es urbana porque convivimos con ella, ellos estaban antes de que nosotros llegáramos, nosotros llegamos, ¿no? Pero los gatos, los perros, ya son domesticados, completamente domesticados, y esos no queremos fotografías, ya están, esos los aborda otra disciplina. Aquí de lo que se trata es de los organismos naturales que crecen en todos lados, y es sorprendente aquí en la ciudad tener tanta fauna, porque sí tenemos más de 300 aves, tenemos mamíferos, un jacomixcle aquí en la UNAM. Entonces sí hay fauna urbana y eso es lo que queremos averiguar. ¿Y los insectos? Bueno, forman parte de las mariposas. Sí, hay un montón de mariposas, muchas arañas, ha habido también arañas, nuevas especies descubiertas, de todo tipo de insectos sí se pueden. Y se generan alarmas también, pensando en esto que decías de especies que no pertenecen y que resultan dañinas en fuera de su ambiente. Sí, se sigue el registro, ¿no? Es como, bueno, alguien registra algo y se tiene que reforzar por toda la comunidad. Y si hay un segundo hallazgo, un tercer hallazgo, entonces ahí sí ya se difunde la información, se hace un estudio más puntual y se hace. O sea, no se vale meter a la mariposa en anilina y decir encontré una especie exótica. No. Y además los curadores tienen ya alertas día y noche, sí. Porque inmediatamente que sale una foto que está extraña, o incluso fotos que tienen derecho de autor, que la tomaron de otra fotografía, lo detectan inmediatamente, ¿eh? Sí. Estas fotografías tienen un carácter artístico, taxonómico, que al final, ¿qué pasa con ese material? Me imagino que debe haber muchas fotos del mismo insecto, de la misma ave, muy semejantes. ¿Cómo se elige? Individuo. Sí, del mismo individuo. Bueno, qué bueno que me pregunta eso. Sí. Las fotografías son casuales, o sea, son completamente con cualquier tecnología, de cualquier resolución. Lo que importa es que se vea bien el organismo, que se vean bien las características, y nosotros estamos promoviendo el 4º concurso de fotografía. Ahí sí es fotografía artística de Mosaico Natura México. Los invito a que se metan a la página www.mosaiconatura.net, donde tenemos ahí ya fotografía profesional. Estamos lanzando 4ª edición del concurso para incentivar los talentos mexicanos, y bueno, puede participar cualquier persona que vive en el territorio, sobre biodiversidad, desde fenómenos naturales, incluso también en esta edición estamos incluyendo impactos milpa, por ejemplo, cosas agrícolas que están. Nos preguntan justamente en redes por las abejas. Sí, bueno, pueden entrar, ¿no? Sí, pueden entrar. Las abejas pueden entrar. Incluso estamos también ahorita con una iniciativa de polinizadores. Porque hay una crisis ahorita de los polinizadores, lo cual es pues alarmante en cierto punto, porque influyen mucho en la producción de alimentos. O sea, son fundamentales, son los que llevan el polen entre las plantas, y no solamente las cultivadas son las que van a sufrir, sino también la naturaleza es un servicio natural. Pero mire, Elizabeth, no paran, luego dicen concurso y ya escribieron. ¿Y cuál es el premio? ¿Qué se gana uno? Bueno, tenemos 2 categorías, categoría menor de 18 años y categoría adultos. Tenemos en la menor de 18 años cualquier tema de naturaleza, en la de adultos tenemos más de 6 temas, que pueden ser flora, fauna, subacuática, macro, de diferentes, en la página están las categorías. Cada categoría tiene 3 premios, los premios van desde incentivos económicos, reconocimientos, inscripciones a cursos,
¿Qué más? Equipos decías tú, ¿no, Miguel Ángel? Equipos también, Sí, equipos, que son patrocinados, sí, equipos de Nikon, diferente tipo. National Geographic, Exactamente. Espacio Profundo, Mosaico Natura. Sí, y pues la búsqueda es por documentar la naturaleza. Pues entonces quedan estas dos invitaciones. Elizabeth Torres Baena de la Conavio, que trabaja en la iniciativa de ciencia ciudadana de la plataforma naturalista. Cuéntanos, entonces, ¿vamos el domingo? El domingo a las 10 de la mañana nos vemos en la entrada ahí del bosque de Tlalpan. ¿En el cual solo tiene una entrada? Sí, No me solo acuerdo. solo está la entrada. Y ahí vamos a estar esperándolos, vamos a dar una charla introductoria sobre el naturalista, las especies que podemos encontrar ahí, y se trata de fotografiar todo. Incluso si hay alguien que va por su cuenta, por otro lado, o sea, hay vecinos ahí que tienen otros accesos más libres, digamos, pueden también participar. Con que suban su fotografía de lo que están viendo ahí en la zona del bosque de Tlalpan, pues nosotros ya la vamos a registrar en el proyecto y vamos a hacer un conteo al final de cuál fue el resultado de lo que vimos, qué especies encontramos, cuáles ya no están, cosas así se van descubriendo. Hay actitudes muy distintas en las personas que vivimos en las ciudades frente a los insectos, ¿no? Hay una cosa fóbica frente a muchos insectos. Ahorita te voy a enseñar lo que me encontré. Ahorita te voy a enseñar. Que se les transmite a los niños. Yo he pasado por una guardería y oye así, ¿qué cosas hay en esta guardería? ¿Qué peligro para los niños? Y bueno, lo que habían cochinillas, hormiguitas, orugas, ¿no? Pingüicas que uno se comía tan felizmente. Sí, pero hay mucha gente que tiene mucho miedo y es un miedo, bueno, que está porque no saben lo que son. Y hay personas que, bueno, están en el 4º piso y bajan 4 pisos para dejar una hormiguita en el jardín del parque de enfrente. ¿Qué pasa con eso? Representa un problema, es algo significativo dentro de las asociaciones de naturalistas, ese tipo de conductas, digamos, de la población en general, el miedo que tienen a las arañas o a los moscos. ¿Cómo tratar eso? Pues es algo muy común, muy común en la gente que sí existe este tipo de fenómenos, de problemas, ¿no? Lo que sucede es que debemos de aprender a convivir con ellos, a conocerlos, saber cuáles son los insectos benéficos, cuáles son los inocuos, inofensivos que viven ahí porque hacen una función en el suelo, las cochinillas, por ejemplo, ¿no? Y cuáles sí son los que hay que tener un poco de peligro. Algunas arañas, muy pocas en realidad, hay que conocer, ¿no? Una persona bien informada va a saber tomar buenas decisiones para saber si el bicho que está viendo pues es dañino. ¿Y eso va a estar en la plataforma? Uno también puede ir a buscar a su alacrán de confianza y decir, okay, o podemos seguir conviviendo. Tenemos unos fanáticos de alacranes que se acaban de meter a la plataforma, están curando todos los alacranes, ¿no? Están fascinados por sus alacranes, son lo más maravilloso. Oye, que vayan a mi casa y les enseño unos que tengo y bastante espeluznantes. Los que vivimos, por ejemplo, al sur de la ciudad, estamos muy familiarizados con los alacranes, con diferentes seres y alimañas nocturnas que nos caen muy bien, pero por ejemplo, nada más por entrar, yo dije, a ver, ¿qué hay en Cuemanco? Y le di clic y entonces me encontré con las chinches hediondas. Y tengo comezón desde hace 20 minutos, porque bueno, hay que decirlo, no es lo mismo una chinche hedionda que una chinche besucona. Las besuconas, si no me equivoco, son de peligro... Sí, a veces hasta letal, ¿no? Depende de las enfermedades que traigan por ahí. Así es, algunas transmiten enfermedades, ¿no? Algunas sí transmiten enfermedades y otras pues viven en las hojarasca, en las plantas, no ocasionan mayor las problema. Chinches hediondas no nos tienen que dar miedo, a pesar de su nombre, son estos pequeños bichitos. Incluso en la gastronomía mexicana, no sé si conocen los jumiles, pues son parte de las ¿Son chinches? Son chinches, y se hacen un taco de jumiles, un taco de chapulines. Bueno, pero no es lo mismo llegar para pedir su taco y decir, oiga, me da un taco de chinches, por favor, ya la gente siente que me da como un... Sí. Decía Ricardo Garibay, ese escritor que vivía en Morelos, en Cuernavaca, una vez una serie de vecinos le pidieron su firma para empezar a quitar árboles de la calle para que hubiera más luz y Garibay dijo, bueno, este amor al descampado, ¿en qué consiste? Y la respuesta fue, ¿qué usted va a barrer las hojas? En los árboles viven muchas especies de insectos, aves, ardillas,
Pues no solamente viven esos organismos, sino que los árboles son el principal reservorio de carbono y dan oxígeno, son los principales fundamentales en lo de captura de carbono y oxígeno. Requieren a los insectos para su polinización de manera natural, ¿no? Entonces es una interacción entre los organismos que ahorita se ha roto en las ciudades mucho, pero que aspiramos a que el conocimiento de la gente haga que lo valoren y que lo cuiden. Y que no se planteen, es que qué flojera barrer las hojas. Ajá, sí, exactamente. Digamos salvaje, por decirlo menos. Entonces, bueno, pues queda hecha la invitación tanto a ir al maratón, también a tomar fotos, como quiere Oscar, de las arañas y las hormigas que hay por su casa, también puede hacer eso. Oye, siempre y cuando entre a la plataforma. Luisa. Encontré justamente ahorita en Canal de Chalco, es que no puedo parar, sí es adictiva esta aplicación, fotografías de arañas, y aquí hay un ejemplo interesante de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, o cómo podemos convivir con estos seres vivos, tratando de no alterar y de no violentar sus espacios. Voy a tratar de abrir la fotografía porque además, pues para mi suerte ya lo trabé, ¿verdad? Ya le piqué tantas veces que ya no sé qué le hice. Son arañas muy pequeñas que la persona que tomó la imagen, justamente, aquí está, mira, a ver, vamos a ver si la podemos poner en redes, bueno, si la podemos mostrar en TV UNAM, a los que nos están escuchando y no la pueden ver. La araña está atrapada en un vaso y tiene una moneda de $1 para que podamos más o menos comparar el tamaño, para hacer la escala. Pero esta araña, por ejemplo, bueno, ya no sabemos cuál fue su fatal destino, si le fue bien o si le fue mal. Sin embargo, aquí la fotografía, digamos, puede pasar porque la araña está viva, pero no está en su espacio natural. O su espacio natural es abajo de tu cama. Es la colonia del Valle o lo que sea. Canal de Chalco. Si te la encuentras en tu casa, pues la puedes capturar temporalmente, ¿no? Para ponerla... y muchos la sueltan, ¿no? Muchos la dejan ir. Yo he encontrado mariposas adentro de la oficina y pues las tomo, ¿no? Para tomarles la fotografía. Y una 4 espejos me encontré muy bonita, así grandota, adentro de la oficina. Entonces pues la capturo para tomarle la fotografía y después la libero, ¿no? Claro, algunos como las mariposas, cierto tipo de mariposas que ya se encuentran en una fase de que ya están muriendo, cuando ya empiezan a terminar su ciclo, pues ya no se pueden mover, ya no se pueden ir, ¿no? Nosotros allí en Conavio tenemos azotea verde, tenemos muro verde, entonces ahí llegan toda la cantidad de insectos, de mariposas y todo. Y se salen a tomar fotos. Y salimos a tomar fotos. Pues muchísimas gracias, Elizabeth Torres Baena de Conavio, por esta conversación y por estas invitaciones al concurso de fotografía, al maratón y a convivir de otra manera con los seres que nos rodean. Pues gracias a ustedes y los esperamos el día domingo. Sí, gracias. Vamos a despedir esta conversación con un poco de música y hay nada más los Talking Heads. Hay que decir que David Byrne viene a México próximamente, habrá que ir todos juntos. ¿Qué vamos a escuchar? Once in a Lifetime de Talking Heads es una complacencia para Luis Altamirano. Yourself,
Primer movimiento. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Aquí seguimos viendo algunas de las imágenes que pueden encontrar en la aplicación iNaturalist, que está impresionante, sobre todo porque estamos echándonos un buen clavado a toda la biodiversidad de nuestra ciudad, querido Miguel Ángel. Sí. Y hay muchas cosas que hacer en esta ciudad. Sí, yo le comentaba a mi fuente de consulta de la literatura anglosajona, que es Juana Inés de que hoy se presenta un libro de Alejandra Sánchez Valencia, y es profesora de la UAM Azcapotzalco, y ha trabajado desde hace muchos años la narrativa de Luis May Alcott, de Mujercitas, y tiene un libro muy interesante que se presenta hoy a las 2 de la tarde, que se llama Familia e Identidad Nacional en la Novelística Juvenil de Luis May Alcott, ¿no? Entonces es interesante. Ella ha trabajado a Chinua Achebe, ha trabajado a muchos escritores anglosajones de literatura infantil y juvenil. Vale mucho la pena acercarse. Sí, vamos. Ese es un tema interesante porque, bueno, el tema de la familia siempre nos dice un poco de cómo nos hemos ido conformando y cuáles han sido los modelos. Valdría la pena hacerlo también con la literatura infantil en México. Será un trabajo que habrá que hacer. ¿Autores de literatura infantil en México? Y que han trabajado ciertos modelos familiares, ciertos espacios. ¿Cómo cuáles? Bueno, no, ya sé, no te puedo aventar casi esa pregunta, todos, pero... porque los espacios, los ámbitos de la literatura infantil son la casa, la escuela, ¿no? Entonces sí, pues sí, en ese sentido vale la pena revisar quién lo ha trabajado, pero se trabaja mucho porque pues es, digamos, el espacio donde sucede la literatura infantil. Ah, bueno. Tenemos boletos todavía, ¿no? Tenemos boletos. ¿Qué va a haber? Vamos a dar 2 pases dobles para este viernes y para el próximo, por teléfono, para la obra que está en el Foro Shakespeare, de Carlos Talancón, que se llama El Nahuatl. Él escribió El Nahual. Él escribe y la dirige. Es una historia muy conmovedora sobre la indiferencia y la violencia en los escenarios más marginales en la Ciudad de México, y que también hace una reflexión sobre la impartición de justicia, para quién es la justicia y para quién no, ¿no? Es muy interesante saber. Es un monólogo, dura 1 hora. Ajá. Y bueno, hay que estar media hora antes en la taquilla, los vamos a dar por teléfono, y bueno, le vamos a dar a Talancón los nombres de las personas que van. Es un foro muy pequeño, caben pocas personas. O sea que hay que llegar temprano. Por eso son tan pocos pases, ¿no? Cuatro personas pueden ir, pero hay que llegar temprano. El teléfono es 55 36 43 39. ¿Podemos repetir el lugar para todos los que se quieran acercar? Es el Foro Shakespeare, que está en la calle de Puebla, casi esquina con Avenida Sonora. El Foro Shakespeare, que estuvo metido en... Con Avenida Veracruz, perdón. Es Veracruz y Puebla. Sigue en el mismo espacio. Sí, sigue en el mismo espacio. Continúa el Foro Shakespeare después de tantas discusiones, tanta polémica del año pasado, pero bueno, ahí se conservan estos espacios que habrá que seguir buscando que se conserven. Sí. Hay que decir también que hoy se presenta en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el Diccionario de Náhuatl, aquel que... El más buscado. El más buscado, el gran bestseller del programa universitario o el éxito de ventas del programa universitario para el estudio de la diversidad cultural y la interculturalidad. Ya lo estoy logrando. Sí. Ajá. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, este trabajo coordinado entre otros, por Carlos Montemayor, y que es una revisión muy pensada, muy descriptiva y muy accesible del náhuatl en nuestro idioma, que nos ayuda, bueno, que en el español, cómo llegó el náhuatl al español, cómo todos los días está ahí en refranes, está ahí en consejas, está ahí en diferentes vocablos, en diferentes giros, y cómo de alguna forma todos somos hablantes del náhuatl sin saberlo. Este diccionario nos ayuda a tomar conciencia de hasta qué punto estamos habitados por el náhuatl. Tenemos presentaciones. Y está Alberto Vital y Patti Johansson, moderados por José del Val. En la Galería de Rectores, bueno, a las 2 de la tarde. Va a pretender moderarlos, porque ese par son inmoderables. Qué bonito. Así que será una discusión interesante. Patrick Johansson, yo creo que es de los maestro, por supuesto, de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo creo que es de los estudiosos del náhuatl en México más
más importantes y bueno, que han, sobre todo, Sí. han fundado escuela, digamos, han hecho escuela con su trabajo dentro y fuera de la facultad. Todo esto y más se va a seguir discutiendo en Parvadas de Papel el día de hoy en el 96.1 de FM. Conducen Héctor Castañeda y Tamara Quiroz, a quienes les mandamos un abrazote enorme, les va a encantar. Un gran brazo. Un gran brazo. Y de paso, que ese brazo les dé un abrazo. Otro libro de una persona que ha estado con nosotros, una investigadora que es Ajá. Mariana Berlanga, es una mirada al Sí. feminicidio a las 13 horas hoy. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México lo presenta junto con la editorial Ítaca. Vale la pena acercarnos a todos los temas. Nos vamos a una taxidermia. serie, a Taxidermia. De colmillos y garras. Sí, está bueno, vamos a escuchar Patasola. Están bajo la cama. Son esa sensación de que alguien te mira. Los ojos que brillan en la oscuridad. Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras. La Patasola. Una mujer camina sola en la noche. Dos hombres la miran, la desean, se acercan a ella violentamente, la atacan. Ella trata de defenderse, pero la sujetan con mucha fuerza. Eres una cualquiera. Te voy a hacer pagar por ser una cualquiera. Los hombres sacan un machete, le cortan una pierna, uno de sus pechos, un trozo de cabello. Cansada y rota, mira su sangre regada en el suelo. Una chispa de odio se enciende en su mente. La flama de la venganza se propaga en el charco rojo que la rodea. Yo soy más que la sirena, en el mundo vivo sola y nadie se me resiste porque soy la Patasola. En el camino, en la casa, en el monte y en el río, en el aire y en las nubes, todo lo que existe es mío. La Patasola es un ser con un solo seno, ojos desorbitados, boca inmensa, cabellera enmarañada y muslos unidos a una sola pierna con la que salta a gran velocidad. Se dice que se transforma en una bella mujer para presentarse a los hombres, seducirlos, y cuando están en el acto sexual, se come toda la carne del admirador o seductor y solo deja los huesos limpios, pelados y regados por todas partes. Pero cuando ella se enamora de un hombre, deja que él beba de su pecho un elixir que lo vuelve loco y lo mata. Hay varios mitos sobre ella. Se dice que en realidad era una mujer infiel que terminó siendo castigada por su marido y que bebe sangre de recién nacidos. Pero en realidad, ella vive en la selva y protege a los animales salvajes de los cazadores furtivos. Se sabe que anda cerca porque entona lamentos profundos como los de una mujer extraviada. Pero si aparece de improviso, se le puede espantar con el objeto que sirvió para amputarle su pierna, un hacha. Algunos curanderos la han buscado para cortar la pezuña de su único pie, porque se cree que está dotada de poderes mágicos. Desde su guarida, atrae a los hombres para vengarse de ellos. Su andar se escucha en las noches oscuras, con un solo golpe furioso y rápido. Patasola, mujer con una sola pierna de las leyendas colombianas. Grabación, Jorge Montenegro y Raúl García. Guión, Damaris Vera. Interpretación, María Sandoval y Juan Stack. Diseño sonoro, Jessica Trejo.
Primer movimiento. Viene volando nuestra querida productora Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Frida? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, tenemos muchos programas a los que les queremos invitar a que escuchen tanto en Radio UNAM o 96.1 de FM como en el AM 860 y en TV UNAM. Así que iniciamos hoy con la ciencia que somos en cuanto acabe Primer Movimiento. También tenemos Parvadas de Papel de 5 a 7 desde la Feria del Palacio de Minería. Les anunciamos que por esta ocasión, por este programa, no va a estar Cuando el Rock Dominaba. Nos piden que lo digamos, así que ahí está. Se tomará su programación en cuanto termine la feria. A las 8 de la noche no se pierdan Metálisis, ya que van a estar hablando también de metal en lenguas originarias. Y el sábado a las 10 tenemos Hocus Pocus, el programa infantil en Radio UNAM. Yes. El domingo a las 2:30 tenemos Gabinete de Curiosidades, también festejando las lenguas originarias, dedicado en especial a las que están en peligro de extinción. Y a las 3 de la tarde tenemos Calmecali, con dos invitados especiales, ya los conocen aquí, es José del Val, director del PUIC, y también con Juan Gregorio Regino, director del INALI. Ellos también van a estar hablando sobre este Día Internacional de la Lengua Materna. Les pedimos también que sintonicen a la 1 de la mañana, Testimonio de Oídas, música en voz de sus autores a la 1 de la mañana, sábado y domingo. Y en TV UNAM, ¿cuáles son los canales? En el 120 y 20.1. Así es, tenemos hoy también el programa Días Feriados a las 18:30, conduce Fernando Rivera Calderón y Laura García. También a las 9 de la noche en Simbiosis tenemos el programa Muerte Digna, conduce Javier Cruz. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, querida Frida Saldívar. Que tengas un gran fin de semana. Muy buen día. Nosotros despedimos Primer Movimiento esta mañana, a un minuto antes de terminar el programa, con el comunicado precisamente de esta discusión tan importante que tuvimos la noche de ayer, estos hechos que son definitivamente condenables. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán tiene esto que decir, querida Juana Inés. Santa Cruz Zacatlán, Estado de México, 22 de febrero de 2018. FE Zacatlán informa. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán condena y lamenta el grave incidente que sufrió esta noche una funcionaria universitaria a las afueras de la institución. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y una mayor seguridad por parte de las autoridades competentes. Por lo anterior, manifestamos nuestro repudio ante tales acontecimientos que se han incrementado en los últimos días en los alrededores de la facultad y que están afectando a toda la comunidad universitaria. Atentamente, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.